Vale, Tonali y Sofi, ahora sí vamos a darle duro. Y entonces, en el capítulo anterior habíamos visto que nos habíamos hecho un poquito de bolas, pero al final de cuentas logramos hacer la anatomía de la tabla de dos por dos, ¿no? Y entonces, Amanda, qué locura, ¿no? Porque tienes esta tabla, pero dicen cosas distintas cuando pongo los resueltos y los no resueltos en cada lado, ¿no? O sea, puede haber algún tipo de variación en lo que voy a decir, ¿no? En la interpretación. Pero en realidad lo que ayuda mucho es tener este diseño arquitectónico en donde por porcentajes me diga cómo funcionan las cosas, ¿no? O sea, dices, bueno, qué tantos casos hubieron en un lado, en el otro, esos porcentajes nos ayudan a verlo. Y entonces, ya nos da esta tablita 2 por 2 que viene muy claro, ¿no? La enfermedad que estoy buscando, presente, ausente, la exposición. Arriba está lo que yo quiero evaluar. Abajo está con lo que se compara habitualmente. Y entonces, ahora sí, aquí yo creo que es otra dificultad, ¿no, Marco? Decidir qué medida de chi cuadrada usar, ¿no? Esa yo creo que podría ser también otro, si es de una cola, si es de dos colas, ¿no? Pero yo lo dejaría así tan claro como es dos colas, ¿no? Siempre va a ser la estadística de dos colas y siempre va a ser chi cuadrada sin corrección. En este caso de estas tablas. Ya, es la de arriba, es la de hasta arriba, es la de dos colas. Podríamos ahondar muchísimo en esto, por qué dos colas, de la pelea de Pearson contra Fisher, ¿no? Y de cómo murió en el barco rumbo al Congreso de Estadística en Australia, y a partir de ahí ya se dijo, nos quedamos con esto, ¿no? Pero es mucha historia, pero esa historia se resume en, vamos a usar este chico arada de Pearson, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no, Amanda? En la interpretación de esto. Y el segundo paso de la interpretación de la tarea, quizás es ay Dios, es quizás ya como tal, la tablita dos por dos. Me encanta que tenga colores, me fascina que tenga colores, que venga el rojo para que digan, aquí está el detalle, ¿no? Aquí está ¿cómo se llama? Eh, Esto es lo que tú tienes que buscar, no te hagas bolas, ¿no? ¿Qué es lo que va arriba, qué es lo que va abajo? La pregunta sería, ¿qué te estás preguntando? Y de lo que te estés preguntando, ahí está el rojo, ¿no? Del grupo de los expuestos, el grupo de los expuestos, ¿no? Creo que queda muy, muy fácil, ¿no, Amanda? ¿Tú cómo ves? Y la verdad es que así le entendí un poco más y así como se lo mandé, sí es como lo fui llevando poco a poco para poderlo desglosar. Y ya te queda, Dianita, ya te queda perfecta la idea, o todavía falla algo, todavía hay algo que quieras ahondar. De la última clase que estuve, sí entendí. La última no la pude revisar, no estuve en su clase, doctor. Ah, ok. Bueno, pero esta clase de OR es el riesgo relativo y eso sí, perfecto, ¿no? Eso Sí, sí, sí. sí, eso vimos también en la clase pasada. Ahorita hay una forma de decir las cosas. Hay dos tipos de estadísticos en estas tablitas de dos por dos, ¿no? Entonces, en esas tablitas de dos por dos están eh, los estadísticos que utilizo para aplicar este conocimiento, este, aquí está, en mi práctica clínica. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Hay una parte del conocimiento que utilizo para extraer ese conocimiento que tiene el artículo y yo aplicarlo a mis pacientes. ¿Esto se entiende, este, querido Kevin? Es un poco lo que habíamos comentado de cómo traducir la información de un riesgo o lo de la significancia al lenguaje que pueda comentar con un paciente, ¿no?
Sí, muy bien. Y entonces, esa parte es, extraigo ese conocimiento y es lo que puedo decirle al paciente, extraigo ese conocimiento y lo que uno dice es, en algunos estudios se ha encontrado que, ¿no? Que tal tratamiento mejora, que tal tratamiento empeora, que tal cosa pasa. Ok, ¿cuáles son esos estadísticos de riesgo que se ocupan para hacer esa aseveración? Para aplicarlo en mi práctica clínica y para decirle a mis pacientes. ¿Cuál sería? ¿Cuál Los- sería, querido, a ver, Rafa Sería riesgo. Barona? Sí, Rafa, venga. Perdón, perdón, doc. No, no. No, no te preocupes. Eunice, ¿cuáles serían estos estadísticos que son que son los que se utilizan para hablar con los pacientes, que se utilizan para aplicarlos a la práctica clínica habitual? Amanda. El riesgo relativo. son, son una serie de estadísticos. Entonces, sí es cierto, uno es el riesgo relativo y habíamos dicho que eso es cuando los estudios son longitudinales, ¿no? Cuando los estudios son cohortes, son estudios longitudinales, uno de ellos es el riesgo relativo. Muy bien. ¿Cuál sería el otro, Sofía? Reducción absoluta de riesgo y reducción relativa de riesgo. No, la respuesta no es correcta, pero por aquí tenemos una mano levantada. ¿Quién levantó la mano y la bajó? Mucho. Sí, ¿Podría ser el NNT y el NNH? no, no. Vamos a verlo despacito. ¿Quieren? Para no hacernos bolas. La razón de momios, el riesgo relativo y el híbrido de riesgo, el hazard ratio, esos son estadísticos que yo utilizo donde tengo un uno y ese uno es la prevalencia de la enfermedad del lugar donde yo estoy. ¿Se entiende? ¿Sí? Es decir, se van a aplicar a partir de la prevalencia de la enfermedad donde yo esté. ¿Ok? Sí, ahí, dice some user, pero, ¿cómo te llamas? Eh, Alberto, me conecta la... estabas como Alberto en el otro, perdóname. Bien, ¿se entiende? Estos tres son los que se utilizan para entender el artículo y decirle al paciente, en, este, en un estudio clínico se encontró que pasa tal cosa. ¿Ok? ¿Sí? Y la interpretación de esto es la reducción de riesgo relativo. La reducción de riesgo relativo, que significaría restarle un uno y multiplicarlo por 100 y multiplicarlo por 100 es la forma como yo lo puedo dar en porcentaje, ¿sí? Entonces, tiene 20% de riesgo, 3% de riesgo, el riesgo es muy bajo, ¿no? Eso es lo que utilizamos en la práctica clínica. Denme un segunditito, por favor. Y entonces tenemos claramente que tenemos dos tipos de mediciones. Unas mediciones que se llaman relativas. Mediciones relativas. ¿Relativas a qué? A donde esté chambeando. ¿Sí? ¿Cómo que donde esté chambeando? Sí, por ejemplo, yo en la mañana trabajo en el IMSS, ¿no? Y entonces en el IMSS trabajo en un hospital de tercer nivel de atención. Y trabajo en un hospital, entonces ahí llegan cosas más graves. Entonces ahí escuchar un soplo es mucho mayor factor de riesgo a tener una enfermedad, una cardiopatía congénita. Ahí llegan. ¿No? Si me llegan ahí, ya pasaron por un montón de cuates y va a ser distinto. Entonces, es decir, si yo tengo un 1.5 de riesgo y la cardiopatía congénita y el lugar a donde estoy tiene digamos, un 10% de cardiopatías congénitas, subiría un 20%. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero si estoy en mi consultorio, en donde no he visto una cardiopatía congénita en años, ¿no? La prevalencia es 1 en 1 millón, entonces, ese 1.5 es nada, ¿sí? Entonces, tengo que ubicarme muy bien en dónde estoy chambeando para poder entender estos riesgos a los cuales les llamamos relativos, ¿sí?
Y ya entendimos relativos a qué, relativos a la prevalencia de donde yo esté trabajando. Entonces, estos se llaman relativos. ¿Y cuáles son los relativos? Ya nada más para repetirlo como periquitos, Eunice. ¿Cuáles son los riesgos relativos? Ay, también fue igual que le pasó lo mismo. Marco, ¿cuáles son los riesgos relativos? Aquellos que van en función de tanto tu prevalencia o de tu incidencia, que podría ser Bien, el ¿y cuáles son? odds radio para la prevalencia o el riesgo relativo en caso de incidencia. Y todavía está el HR, que sería el tiempo persona. ¿Sí? Ujú. Entonces, la respuesta correcta son tres. Respuesta correcta 3, riesgo, razón de momio, riesgo relativo y HR. ¿Ok? ¿Cómo los interpreto? ¿Cómo interpreto estos riesgos? Solamente los puedo interpretar con bueno, lo puedo interpretar de dos formas. Uno, multiplico la prevalencia de la enfermedad por lo que me salga de riesgo, ¿sí? Y dos, lo puedo interpretar con porcentajes utilizando la fórmula de Rodolfo Rivera Ruiz, la fórmula de reducción de riesgo relativo. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? O Ok. sea, es aplicable a los tres, no solo al riesgo relativo. Claro, sí, también lo puedes aplicar al OR. Solo que cuando veas un OR, Kevin, tenle cuidado. Los ORs son unas vecinas chismosas, ¿no? Si haces un caso, si controles una cosa así, el OR sale de 14, de 20, ¿no? Y entonces ya cuando ves un riesgo relativo, ¿no? Sofi, cuando ves un riesgo relativo de 5, te ríes y dices, sí, ajá, ¿cómo no? Sí, ajá, y de tu lado de qué lo quieres, ¿no? Empiezas a buscar los sesgos, ¿ok? Cuando vean un riesgo relativo de 5, digan, no lo sé, Rick. Exacto, exacto. Si hay que poner la cara así de, no lo sé, Rick, pero esto suena falso. ¿Se entiende? El OR es la vecina chismosa. El riesgo relativo es el más preciso de todos y el que es muy difícil de interpretar es el HR, pero no lo vamos a interpretar aquí. Pero los tres son iguales y se pueden interpretar de la misma manera. ¿Ok? Ahora, vamos a los absolutos. ¿Qué se puede entender por absoluto? ¿Qué entiendes por un riesgo absoluto? Vamos a empezar desde ahí. Y vamos a preguntarle, ¿a quién no le he preguntado hoy? Hoy no le he preguntado. Ah, Diana, ¿qué entenderías tú por un riesgo absoluto? ¿Y en qué casos crees tú que podríamos aplicar? Por el nombre así, pues todo, pero no sabré en qué lo podría aplicar. ¿Y cuáles son las medidas de riesgo absoluto? No sé. No, ok. ¿Alguien más que se le ocurra algo? ¿O que haya leído algo? Pues es como la diferencia, o sea, la resta tal cual y no el porcentaje o la multiplicación. Bravo, bravo. Entonces, los absolutos, los riesgos absolutos, no puedo borrar esto, no entiendo dónde. Aquí está la Google. Los riesgos absolutos, uy, no lo puedo borrar. Voy a ponerlos acá. Los riesgos absolutos son lo que sale del artículo. Lo que está escrito en el artículo, eso es, sin interpretación de la prevalencia de la enfermedad, sin estas interpretaciones del resto del número que estás pensando, sino son los datos como salen del artículo. Y entonces, ¿cuál es la medida de riesgo absoluto que tenemos? Hasta parece ser que es, ¿quién se comió la caca del... ¿No? Eunice. Creo que Eunice nos dejó en visto nada más. Este, este, eh, Amanda, ¿cuáles son las Sería medidas de riesgo? el número de personas que están sanas entre los que se... No, ¿No? Ah, entre no, porque entre es la razón, el riesgo relativo. Esa es la fórmula de riesgo relativo. El número de personas, el número de la incidencia de los expuestos entre los no expuestos. ¿Sí? Sofi, ya lo habías Eh, dicho hace rato. Aparte de la reducción absoluta de riesgo. No, es la reducción absoluta de riesgo. Ok. ¿Sí?
Entonces, la reducción absoluta de riesgo y la fórmula es, La por eso te decía que es, incidencia, ya, ¿de la qué incidencia color de es los el caballo blanco de expuestos, Napoleón? ¿No? ajá, la incidencia de los expuestos menos los no expuestos. Bravo. Esta resta tan sencilla nos deja ver claramente cómo salió el artículo, cuánto mejoró en el artículo, ¿no? Ay, ay. ¿Sí? Entonces, esto lo que nos dice es cómo le fue a los pacientes en el artículo. ¿Se entiende, Marco? Cuando yo estoy calificando el artículo, estoy calificando reducción absoluta de riesgo. Y lo puedo interpretar de otra manera, ¿no? Nosotros decíamos que lo interpretábamos con riesgo relativo acá, y acá cómo podría parafrasearlo. ¿Con qué fórmula? Marquito, ¿qué fórmula podríamos usar aquí para parafrasear esta reducción absoluta de riesgo? El número necesario de casos. Bravo. Se llama número necesario a tratar. Number needed Número. to treat. ¿Sí? Eso es cuando el efecto tiene un efecto protector. ¿Sí? Cuando estoy diciendo el tratamiento A tiene un efecto protector, entonces tengo el número necesario a tratar. Y lo que significaría sería cuántos pacientes necesito yo tratar para obtener un efecto benéfico. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Que sería exactamente igual de que decir los porcentajes, ¿no? Si yo digo un 10%, digo, uno de cada 10 personas tienen mejoría. Ese es lo mismo con el número necesario a tratar. ¿Y cuál es la fórmula del número necesario a tratar, Alberto? No me acuerdo ahorita de la fórmula. La fórmula es la recíproca del RR, es decir, uno Uno, el entre RR. AR. ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Sí queda, Amanda? ¿Hacemos un ejercicio o ya nos vamos de aquí? No, yo tengo una pregunta, Rodolfo. O sea, como ese número necesario a tratar, como salió del riesgo absoluto, o sea, es o sea, ¿lo puedes extrapolar a la población general o es del artículo? No, es solo del artículo. Claro, claro. Por eso te decía que hay que ver muy bien cuáles son los datos extrapolables, que son los riesgos relativos, que son estos ORs, riesgo relativo, hazard ratios, esos son extrapolables a la población, a Ya. mi población, Y, porque no, para interpretarlos los multiplico por el uno y la prevalencia de la enfermedad. y nunca puedes hacer un número necesario a tratar como extrapolable a la población, o tiene que ser como con las características específicas del artículo. O sea, siempre depende del ensayo. Nunca es un número necesario a tratar como general. Lo dijiste perfecto. Ok. Lo dijiste perfecto. Entonces, cuando yo digo, en el artículo de Urbina et al, se encontró que un número necesario a tratar de 1 en 5.000, ¿sí? Citas al sujeto, ¿sí? No haces una interpretación de cómo se aplicaría a tu práctica clínica. Sí, Marco, por favor. Justo esa era mi pregunta, ¿cómo utilizar ese número necesario a tratar? ¿Cómo usarlo? O sea, ¿cómo describirlo? Cuando tú lo estás escribiendo, porque tú tienes un número, pero ¿cómo lo describes? Así, o sea, sí, 1 en 5.000, pero ¿eso qué quiere decir? Que yo para tratar o para reducir el riesgo, necesito tratar por lo menos a 5.000 para que tengamos ese beneficio o esa disminución. Es que, ¿sabes qué? Que estás metiendo algunas palabras Ok, que cuestan trabajo, que hablas del riesgo. ok. ¿No? Entonces vamos a quitarle el riesgo y vamos a dejar solamente palabras llanas. Por ejemplo, el medicamento tiene una reducción absoluta de riesgo de 5%. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Bueno, pues lo que significa es que disminuyó el número de casos en un lado con respecto al otro. Y eso lo puedo traducir en un número necesario a tratar para decir cuántos pacientes necesitaría yo tratar para poder tener un efecto benéfico.
Ese está bien difícil, porque cuando se los enseño a mis alumnos de tercer año de la carrera, mis alumnos de tercer año de la carrera, Kevin, ¿qué crees? Todavía creen en los Reyes Magos, creen en el amor eterno. Ah, son bonitos, ¿no? Y entonces creen que cada vez que yo doy un tratamiento, ¿qué crees que va a pasar, Amanda? Que va a mejorar, ¿no? O sea, yo le doy amoxicilina a un paciente y ese paciente mejora. Y entonces en la práctica clínica decimos, claro que no es así. No todos mejoran. ¿Y por qué no mejoran? Híjole, pues porque el germen era resistente, porque no se tomó las dosis adecuadas, ¿no? ¿Sí me explico, Amanda? Todas las cosas que pasan en la vida real entre un tratamiento. Y entonces aquí es donde dices esto que está sucediendo. Sí, Kevin. O sea, regresando un poco, entonces, el NNT nos dice cuántos necesito para un evento benéfico. Si Así. yo estoy diciendo que tengo un NNT de 5, quiere decir que necesito tratar 5 para que por lo menos uno de ellos muestre el efecto, no que los 5 lo van a tener. O sea, de esos 5, por lo menos uno. Ajá, exacto. Ok. ¿Sí? Es una forma de decirlo. ¿Sí? Ujú. Lo puedes decir o en porcentaje o con número necesario de tratar. ¿Y cuál es Ok. mejor? Perdón. No hay mejor ni peor, es la misma, es lo mismo. Pero, pero, bueno, es que yo siempre he creído que nosotros los médicos nos encantan los porcentajes. Sí. Inclusive es como nuestro lenguaje, siempre hablamos en porcentajes, aunque luego no le entiendas qué significa, pero nos encantan los porcentajes. O sea, mi duda, y la sigo teniendo, es ¿cómo lo explico? O sea, ¿cómo lo explico llanamente a alguien más, a mi residente, o cómo lo traduzco? ¿Qué te parece que hacemos un ejemplo? Para intentar ver cuál es lo mejor. Porque no hay ni mejor ni peor, ¿eh? Porque es la misma fórmula, ¿ya viste? O sea, uno entre RR es la recíproca. Es lo mismo. Es como decir, ¿qué es mejor, la suma o la resta? Es lo mismo. A veces pasa sumando, a veces vas restando, a veces vas multiplicando, no sé qué. Pero ¿qué les parece que hacemos un ejemplo? Un ejemplo lo más sencillo posible. Entonces voy a hacer el primer ejemplo. El primer ejemplo va a ser que son 100 pacientes tratados con amoxicilina, 50 responden y 50 no responden. ¿Ok? 50 responden y 50 no responden. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿De cuánto es el OR? ¿Quién va? ¿Quién le tocó? Alberto. Alberto, ¿de cuánto es el OR? Ah, no, ya El, te moviste. Diana, ¿de cuánto es el OR? Marco, ¿tú quieres? De uno, Ah, le estás soplando. pero es 50 de por 50 entre 50 por 50 es igual a. uno. ¿Sí, Diana? ¿Sí lo tienes? Dianita, Sí, 50 por uno, 50 entre 50 por 50 es igual a uno. 1. ¿Sí te queda perfecto? Sí, Bien. ¿Cuánto es el riesgo relativo? Diana, uno. ¿por qué? Porque se divide 50 entre 50. O sea, entre los Porque, que ok, responden y los... Ajá. bravo. Entonces sería, la incidencia de los expuestos es del 50%, ¿sí? Sí, Y la incidencia de los no expuestos es del 50%. el 50%. 50%. 50% entre 50%, esa es la fórmula del riesgo relativo, ¿sí? Súper sencilla. Y entonces, este uno significa que es el medio. Ni es a favor de darle amoxicilina, ni es a favor de darle placebo. O es exactamente lo mismo. ¿Sí? Da exactamente lo mismo dar uno que otro. ¿Hasta aquí va bien? Ahora, ahora vamos a pensar en los términos absolutos. ¿Cuál es la fórmula de la reducción absoluta de riesgo, Amanda? Ahí está, ¿no? Sería 50 menos 50, ¿no? Bravo.
¿Cuánto es 50 menos 50? Cero. 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 Me tapo un ojo, me tapo el otro y cero que ver, ¿sí? Cero de Ujú. diferencia. No hay diferencia entre un grupo y otro, ¿ok? En los riesgos relativos, el uno es la no diferencia. En los riesgos absolutos, Amanda, Es el cero. el cero es la diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es más claro, el uno o el cero? ¿Qué les queda más claro a ustedes? El cero. El Cero. cero. No hay ninguna diferencia. Pero el cero solamente se aplica para el artículo, no se aplica para la vida normal. ¿Ok? Sí, sí. Ese es el ejemplo más sencillo. Pero ahora vamos a cambiar el ejemplo. Ahora vamos a cambiar el ejemplo y en el ejemplo resulta que dar amoxicilina es peor. ¿Por qué sería peor dar amoxicilina? Me quedé con Diana. Diana, Amanda, ¿por qué sería peor darle amoxicilina a un niño? ¿Por qué sería peor? ¿Qué escenario se les antoja? Uy, Que tenga los una perdí. hipersensibilidad y genere algún tipo de reacción y entonces nos muere. Se lo tomó y le da le da gastritis, diarrea, barres la microbiota, dar antibióticos resulta que no es tan bueno, tan atractivo, ¿sí? Y entonces solamente se curan 25 de 50, ¿ok? Muy bien. Y entonces, Amanda, ¿cuál es la razón de momios de esta cuestión? 25 de 50 entre 50 por 50. Amanda, venga, ¿cómo lo harías? ¿Cómo lo harías, Amanda? Si quieres, dinos y vamos nosotros poco a poco. ¿Cuál es la fórmula de los ORs? Sería, sería el 25 Ajá, por, entre 75, ¿no? no, ¿Y ya 25 cambió? por, 25 por... ajá, Es A más B, pero tú puedes, tú sería puedes, tú 25 puedes. por 50. ¿Cuál es la fórmula? Primero dime la fórmula. Y entre O y O, ¿no? Ajá. No, 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 Amanda, la fórmula de los ORs. Fíjate muy bien, aquí te lo apunto si quieres. Fórmula de los ORs. Venga, Amanda, tú puedes. Ahí tienes tu apuntador, ahí lo estás viendo. Sí, ahí está. Apagaste tu micrófono, Amanda, no te escuchamos. Es que no lo encuentro. Ah, aquí está, te lo apunto, mira. No, ¿sí se ve dónde lo apunto o no se ve? Ujú. Te lo apunto con una flechita, mira. A ver si lo encuentras. Aquí está, mira. Está en la pizarra de Rodolfo, Mandy. ¿Se ve, Amandita, la pizarra? Ah, ya. Ujú. ¿Sí? A por D, Ajá. entonces sería 25 por Entonces, 50. Amanda, te doy una mnemotecnia. Los ORs son los productos cruzados. Ok, Los ORs son los productos cruzados. Entonces es multiplicar 25 5 por, por 50 ok, 25 entre por 50 entre 50 por 50, ¿no? ¿Sí, 50? Ah, sí. Entre 50 por 50. Bravo. ¿Cuánto es alguien que nos ayude? Punto 5. Punto A 5. ver, 1250 entre 2500. sería
1250 entre 1500. 2000, 2500, 2500. 2500, perdón. 2500. Y esto es igual a 5. 0.5. 0.5. ¿Qué significa esto? 0.5 va de este lado. ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Quién sigue? Sofi. Significa que es, ay, no sé cómo parafrasearlo, pero es 50, no sé cómo parafrasearlo ahorita. Ok, Marco, ¿tú puedes? Pensemos que es amoxicilina para prevenir la muerte por neumonía. Ay, tienes apagado el micrófono. Es la ración de momios, entonces quiere decir que el, como, no, o sea, como se acerca al 1, o Está sea, lejos no, del 1, mira. ajá, no sé, o sea, está en 0.5. Sí. Entonces está del lado como negativo o como la razón para, ¿cómo se llama? Para poderlo, como dice Sofía, no sé cómo explicarlo ya en las palabras. O sea, está Fíjate que, aquí, en esta fíjate, parte. Sofi, y Marco, que esto se ha dicho que cuando está hacia el cero, le llamamos de protección. Y cuando está más allá del cero, le llamamos de riesgo en general. También le podríamos decir que, que esto es, arriba, es a favor de la amoxicilina, que la amoxicilina le va mejor, y este es que es a favor del tratamiento quirúrgico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque mira, si estuviéramos pensando que fuera mortalidad, si quisiéramos prevenir la mortalidad, y entonces diríamos, aquí se murió, ja, aquí se murió un 25% de los pacientes, y acá se murieron un 50% de los pacientes. ¿Sí? Dije 50%, pero quise decir, sí, 50%. ¿Dónde se murieron más? ¿En el grupo del quirúrgico o en el grupo del tratamiento con amoxicilina? Quirúrgico, Bien. ¿Quién ganó? el antibiótico. El antibiótico. Muy bien. ¿Cuánto? 25%. En términos absolutos, 25%. En el artículo, en términos absolutos, un 25%. Pero en términos relativos, fue de 0.5. ¿Cómo interpreto ese 0.5, querido Alberto? En riesgo relativo salió 1R de 0.5. ¿Cómo interpreto ese OR de 0.5? Para decírselo a Como mi paciente. que tiene la mitad de la probabilidad en comparación de no recibir el tratamiento quirúrgico. La mitad de la probabilidad, y lo vas a hacer bolas ahí, ¿no? No, Sofía, le dices, sí, señor, usted tiene la mitad de la probabilidad. No nos gusta, ¿sí, no, Marco? De hablar de probabilidades. O sea, no sé si se lo restas a la prevalencia que ya conoces. O sea, Bravo, bravo, ajá. bravo, Sofía. Bien, bien. Primero harías eso. Paso número uno, lo das en porcentajes y utilizas la fórmula del riesgo, de la reducción de riesgo relativo. Ese sería tu primer paso. Uno menos 0.5%, ¿cuánto es? 50. 50%. Entonces, en este primer paso, ¿qué le dirías, Alberto, al paciente para no hablarle de probabilidades? 50 de cada 100. Ok, puede ser, ¿sí? 50 de cada 100, uno de cada dos, ¿no? ¿Sí? El 50% de los, uno de cada dos, suena bien. 50% de los pacientes tienen un efecto positivo, se reduce la mortalidad por neumonía, al usar antibiótico. ¿Sí? Eso y Por echarse un eso vamos a volado es dárselo. ¿Mande? eso y un volado es lo. Fíjate que no.
Porque el volado aquí sería el uno, ¿sí? O sea, el 50 y 50 sería el uno. Pero aquí dirías, el 50% obtienen mejoría. Es muy alto. Por ejemplo, vamos a pensar este, que la muerte por neumonía, ¿qué les parece que estamos en los 60, 1960, ¿no? La muerte por neumonía en los niños era de un 70%. ¡Wow! ¿Qué significaba eso? Que el 7 de cada 10 niños con neumonía fallecía. Horrible. Les daba, sabes que no había vacuna de neumococo, les daban unas atelectasias y unos derrames pleurales cañones. Yo no viví eso, pero me alcanzó todavía una colita de vivir esa parte donde teníamos que poner sellos pleurales, donde veíamos la placa, donde teníamos que estar viendo si estaba complicado o no complicado. Se les iba la infección, hacían meningitis. ¿Ok? Llega la amoxicilina y dice, tiene este efecto de 0,5. ¿Qué significa? ¿Cuál es el efecto que ocurrió en ese momento, en los 60? Que En tenía lugar de un riesgo 7, tiene 3.5. ¿Ok? Entonces, ¿a cuánto se redujo la mortalidad? a 3.5, o sea, 4 pacientes de 10 fallecen en vez de 7. ¿Cómo hiciste la operación? El, el, Multiplicas 0,5 por 0,7. ¿Cuánto es ajá, 0,5 por 0,7? Ay, pues es la mitad, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto es el- 0,5 por 0,7? Punto 35. ¿Sí? 0,35. Que esto se redujo a la mitad la muerte. ¿Sí ves, Marco? ¿Cómo no es un volado? Sino este tratamiento de un 70% se reduce un 50% a un 35%. ¿Sí? ¿Sí, sí? Eso es lo que significa. Entonces, como es tan sencillo hacer esta operación matemática, es que entonces los artículos no te ponen más que los ORs o los riesgos relativos. Sí, o sea, el punto aquí es que siempre tienes que saber cuál es tu prevalencia en tu lugar de trabajo o en general, ¿no? O sea, como de diabetes o, ok. ¿Sí? ¿Te imaginas llegar y no saber la prevalencia de la enfermedad? yo, por ejemplo, ocupo esto, o bueno, creo que lo ocupo, justo por eso lo quiero platicar para ver si estoy bien. Lo ocupo en el uso de antibióticos en mis cirugías. Por ejemplo, una cirugía limpia, el riesgo, bueno, la incidencia de infección va del 1 al 3%. Va, Supongamos que va, es va, el va. 3%. Quédate ahí, quédate ahí. Entonces, vamos a hacer eso, que sería es del 1%. Ujú, ¿Sí? 1% porque no sabemos la tabla del uno muy bien, ¿no? ¿Sí? sí, ¿Sí, sí? sí. Bien. Entonces, o sea, no sé los números, pero los artículos dicen que el riesgo relativo de uso de antibiótico contra no uso de antibiótico es de 1.8 para el uso para el uso de antibiótico contra 2 para el no uso de antibiótico. Vamos a ponerlo aquí, el 1,8 por usar antibiótico. Ajá. ¿Sí? Sí, sí. Este 1,8 lo que significa es que en el grupo de que no utiliza antibiótico se eleva el riesgo 1,8. ¿Se entiende? Es decir, yo multiplico 1,8 por uno y ¿cuánto me da? 1.8. 1,8. Entonces, cuando no utilizo antibiótico, me da 1,8. Se eleva el riesgo 0,8. ¿Sí? ¿Sí queda? Ahora, cuando sí utilizo antibiótico, ¿de cuánto sería? Es al revés, Sería la pero es de 2. recíproca. Ajá. ¿Cuánto es la recíproca de 1,8? Kevin, ya habíamos dicho que qué es la recíproca es uno entre no sé qué, ¿no? Si yo saco la recíproca, que significaría cambiar el 25 por 50 abajo, es lo mismo. Entonces, lo único que haría sería uno entre 1,8. Y es lo mismo, porque solo estoy cambiando la tablita de 2 por 2, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto es uno entre
Punto 1.8. cero Punto punto 5. cincuenta y cinco. ¡Bravo! 0.556. ¡Qué hermosura! ¿Ya vieron? 1.8 representa a 0.056. Y volvamos a hacer. 0.556 por 1 es igual a 0. 0.5. 0. ¿Qué? 5. 0.5. La mitad. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es la misma moneda, solo dos caras. ¿Qué pasa si no le doy antibiótico? 1.8 de riesgo. ¿Qué pasa si le doy el antibiótico? Disminuye el riesgo. ¿Sí queda aquí? Ahora, resulta, Marco, que el 1% es de infección de riesgo en el hospital ABC. Sí. Pero, ¿qué crees? Que una vez te llamaron a un hospital en Ecatepec, de esos que Mm, son hospitales medios así, que están medios hechizos, ¿no? Y ahí la posibilidad de riesgo, ¿de cuánto crees que es, Kevin? Del 30%. O sea, ni siquiera tiene, ¿cómo se llama? La puerta no tiene nombre, ahí alguien hizo el consultorio medio así, ¿no? Aquí, dirías, "Ah, el riesgo de 1.8 a 0.5, puedo o no darle el antibiótico, ¿no? Podría tomar una decisión, es bien poquito, ¿sí? Pero ahora voy a ir a ese lugar en Ecatepec donde la prevalencia es del 30%, donde tienes que tomar o sea, tienes que hacer todo perfecto. Si no le doy el antibiótico, Amanda, ¿en cuánto subiría el riesgo? Obvio, con ese 1.8 que habíamos dicho. Con Sería esa uno punto información que ocho por dijimos, 30, ¿en ¿no? cuánto sube el riesgo? Amanda. Del cincuenta y Diana, ¿ya cuatro lo por tienes? ciento. Sí, Amanda, venga. 54, ¿Por qué? ¿Qué hiciste? 1.8 por 30. Ajá. ¡Bravo! Mira aquí. Si no le pongo el antibiótico, me eleva un 54% el riesgo de que se infecte. Uno de cada dos canijos se va a infectar. Diana, ¿y si sí le doy el antibiótico, qué va a pasar? Ah, Aquí estaría en el 16 porque divido 30 entre 1.8, o sea, cuando sí usa antibiótico. Bravo, multiplicas Por 30, 0.56 por 30, ¿sí? Y es la mitad, ¿no? 16%, ok, ajá, ¿sí? sí. Y entonces imagínate, no sé si les ha tocado algún paciente, este, Alberto, que te haya tocado algún paciente que quiera negociar contigo, ¿no? Oiga, doctor, ¿y si necesita mucho el antibiótico? Y tú le dices, pues sí, si no le pongo el antibiótico, mire, si estuviéramos en el ABC donde todo está perfecto, hacemos un lavado quirúrgico excelente, ahí puede ser que nos lo ahorremos, ¿sí? Pero si estamos en un hospital donde no tienen todas esas condiciones, entonces mire cómo se incrementa el riesgo. ¿Sí? ¿Sí queda, Sofía? Estos son relativos. Reducción relativa de riesgo. Marco. Entonces, quiere decir que todos nuestros riesgos relativos de una manera tendrían que estar ajustados a la población en la que trabajamos. O sea que esta parte, por ejemplo, de la infección, que es algo que como residente de cirugía siempre están como, ¿cuánto? Limpia, contaminada y tus incidencias. Eso justificaría que, por ejemplo, en un hospital público en donde tu incidencia de infección de sitio quirúrgico es mayor, aunque sea una cirugía limpia, pues tendrías que usar antibiótico, porque ya no es por la incidencia global, sino por la población en la que trabajas. Y ahí es en donde realmente afectas a tu paciente. Exacto, 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 exacto. Por eso es tan importante tener las cifras, por eso es tan importante saber para poder tomar decisiones.
porque sale en un artículo y para aplicar el artículo a tu práctica clínica, si funciona o no funciona, tienes que ver el entorno, ¿no? No es lo mismo la prevalencia de la enfermedad que tuvieron los gringos a la prevalencia de la enfermedad que vamos a tener aquí en México y también no va a ser lo mismo la prevalencia de la enfermedad que tengan en Ecuador, por ejemplo, ¿sí? O Pero sea, el puede haber riesgo sí es variaciones, aplicable. claro, porque O es sea, científico. Hiciste un ah, estudio científico con métodos científicos perfectos, pero a la hora de estar en distintos escenarios se va a manifestar o va a tener unas magnitudes distintas. Eso en términos relativos. ¡Guau! ¿No? Esto es, señoras y señores, es la razón por la cual utilizamos artículos para la práctica clínica diaria. Porque en la ciencia, y ya se ha corroborado en metaanálisis, que estos métodos científicos son aplicables aquí en China y son reproducibles. ¡Wow! ¿Sí? Pero tenemos que entender bien cómo está esto, ¿ok? ¿Sí, sí queda, Kevin? Riesgo relativo, Marco. ¿Te gustó? Riesgo relativo, ¿sí? Que es lo mismo, ¿no? O R, riesgo relativo. Ahora vamos a pensar en riesgos absolutos. Lo voy a cambiar a términos absolutos. Estoy en un congreso y estoy presentando mis datos. O estamos leyendo un artículo y estamos intentando interpretar los datos. ¿Ok? Del artículo. No cómo se va, no cómo lo voy a aplicar en mi práctica diaria, ni qué le voy a decir al paciente, sino solamente leyendo el artículo. Y entonces dirían, ¿cómo salió el artículo, querida Diana? ¿Qué tan bien funciona el antibiótico para disminuir la herida quirúrgica, la infección por herida quirúrgica? ¿Y tú qué dirías, Diana? ¿Qué salió en el artículo? Si es menos de uno, favorable. O No, sea, sí, aquí, 25, 25 y 50, 50. ah, ¿Sí me explico? Tenemos dos tipos de riesgos. El riesgo relativo, que es el que utilizo, como vimos ahorita, en la práctica clínica. Pero si yo pregunto cuáles fueron los resultados del artículo, los resultados absolutos del artículo que estás viendo enfrente, entonces ocupas reducción absoluta de riesgo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuánto salió aquí la reducción absoluta de riesgo? ¿Y cómo se calcula? Querida Diana. 50 menos 50. No, porque mira cómo salió, mira, ¿ya viste? Mira, mira los Ah, de resultados. 25. ¿Ya viste los resultados? 25 y 50. Sí, sería 25 menos 50. Ah, bien, 25 menos 50. Ok, perfecto. ¿Y esto es igual a? Menos 25. Fíjate muy bien, ¿eh? A ver otra vez, inténtalo hacer de nuevo. Ay, 25 menos 50 es igual a. menos 25. Bravo. Aquí el símbolo es súper importante. Menos 25. ¿Sí? Y ahorita van a ver por qué. ¿Qué significa ese menos 25? ¿Cómo lo explicarías, Sofi? Eh, en negativos no, no sé, o sea, que hay, que hubo no sé, Bueno, quítale, ok, no, no nos compliquemos. Quítale el símbolo. ¿Qué dirías? ¿Qué dirías, Kevin? que hubo 25 casos menos, No, porque no son casos, no, es no son porcentaje. casos, es porcentaje. No estoy segura. Kevin, O sea, partiendo de sí con el símbolo, o sea, habíamos dicho que en los absolutos el cero era o sea, ahí partíamos del cero, ¿no? Entonces, en primer lugar, sabemos que está cruzando hacia el lado de que sí hubo una disminución del riesgo. Más bien aquí es la magnitud, ¿no? O sea, ¿cómo la vamos a expresar? O sea, 25, pero por ciento, o claro, sí, aquí es por porcentajes. una reducción del 25%. Se redujo un 25% el riesgo. ¿Sí?
Se redujo, e incluso podrías decir, ¿sabes qué? Se redujo un 25% la muerte en el grupo de los pacientes con antibiótico. Se redujo un 25% la infección de herida quirúrgica. ¿Sí? Sí, está fácil, está más sencillo, ¿no? Creo yo, Sofía. Sí. Sí, Amanda, ¿te queda bien? ¿Tú cómo lo dirías? Que con el uso de antibióticos se reduce un 25% el- la Se prevalencia, reduce un 25% la muerte, la la infección, muerte. ¿sí? Ahora que ya tenemos esos datos, nosotros entenderíamos que hay un símbolo que es el símbolo de menos y el símbolo de más. Y entonces esto quiere decir que a veces yo tendría que interpretarlo como número necesario a tratar y número necesario a dañar. Número necesario a tratar sería, yo necesitaría tratar con antibiótico a tantos sujetos para que me dé un efecto benéfico, ¿sí? Número necesario a Ujú. dañar sería de los pacientes que no toman el medicamento, entonces esos son los que, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí, Marco? ¿Lo hacemos? Muy bien. Ahora, ¿cuánto es uno entre R a R, Marco? Que es la recíproca, habíamos dicho. Uno entre 0,25. ¿Cuánto es? 0,04. 4. 4. Cuatro cerradito. 4 cerradito, ¿sí? Uno entre 0,25 son 4 cerraditos. ¿Cómo interpreto ese 4 cerrado? ¿Cómo lo interpretarías? Como habíamos dicho que era 4 personas por lo menos para observar uno del desenlace favorable, en este caso, que es Sería fatal. Bien, ¿no? Por cada 4 pacientes, uno se Uno. salva, dado el antibiótico, ¿no? Por ejemplo, ujú, ¿sí? Sí, sí. Por cada 4 pacientes que le pongo el antibiótico, no le da no le da. Y entonces, el símbolo negativo o positivo, ¿sí? Lo único que hace referencia, Diana, es si voy a llamarlo número necesario a tratar o número necesario a dañar. Entonces, aquí viene también algo que se le llama number needed to harm, número necesario a dañar, y se abrevia como NNH. Y es exactamente lo mismo, solo que en unas ocasiones tiene el símbolo positivo y en otras ocasiones tiene el símbolo negativo. ¿Ok? Voy a pensarlo. Entonces, aquí era para muerte, ¿no? Y entonces aquí, era, en realidad, la incidencia de los expuestos estaba al revés, ¿no? Entonces, la incidencia de los los pacientes observados eran 50. Y yo le doy un tratamiento con un nuevo medicamento y se reduce la mortalidad a 25%. Y entonces esto es igual a más 25. ¿Se entiende? Si el símbolo es positivo, si es más 25, entonces el término es número necesario a tratar. ¿Queda claro? Solo como término. ¿Sí, sí? ¿Sí, Amanda? Ya dijimos que es lo mismo, ya dijimos que es una vil y vulgar resta, ¿no? Decía Sofi. ¿Qué es la reducción absoluta de riesgo? Es una resta. Es la forma más, es como a mí me gusta más entender la vida, ¿no? Lo más sencillo del mundo. ¿Cómo que lo más sencillo del mundo? Sí, significa que si yo hago un gráfico, si yo hiciera un gráfico, entonces en el gráfico tendríamos que aquí, en el grupo de los antibióticos, se muere un 25%. Y en el grupo de y en el grupo de los que no recibieron antibiótico, se murió ay, 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 ay. En el grupo de los que no recibieron un antibiótico, se murieron un 50% de los pacientes. Este medicamento logró reducir
la mortalidad, logró una reducción de la mortalidad de un 25%. Es el medicamento más importante que tenemos en la pediatría. Un solo medicamento logra la reducción de 25%. Aunado al... Entonces, eso es en la época de los... Este 70% era en la época de los 60, ¿no? Pero ahora ya vacunamos contra neumococo. Y entonces, ahora, la incidencia de neumonía por neumococo, ¿cuánto creen que es? Del 1%, prácticamente nula. Si llega el niño con dificultad respiratoria y yo le doy antibiótico, le doy su amoxicilina tomada en su casa, ¿a cuánto creen que reduzco la mortalidad? A la mitad, 0,5. No manches, prácticamente ninguno, ¿sí? Prácticamente uno en 1000, ¿no? Entonces puedo tener una práctica común en la casa. ¿Se entiende? No quiero dejar este ejemplo en donde se ve que este es a mí yo creo que lo más sencillo para explicar. ¿No, no, Sofía? Sí, o sea, pero ese es solo en el artículo, solo en tu población del artículo. Ajá, En términos absolutos, en términos absolutos. ¿sí? La reducción absoluta de riesgo fue del 25%, ¿sí? Que esto en español quiere decir un número necesario a tratar de 4. ¡Wow! Entonces ya alguien dice número necesario a tratar de 4 y todo el mundo dice, ¿qué es eso? ¿Qué medicamento es eso? Es un medicamento ultra novedoso. ¿Por qué? Porque cualquier medicamento o cualquier cuestión que tenga un número necesario a tratar menor de 10, ya decimos que es súper medicamento, ¿sí? Ya decimos que es el medicamento, es eh, un blockbuster. Voy a pensar en uno de los medicamentos que más se venden, que son los GLP-1s. El número necesario a tratar de los GLP-1 es de 1000. Uno de cada 1000 mejora con los GLP-1. ¿Te imaginas eso? Y es un blockbuster y se vende y todo el mundo lo utiliza. ¿Ok? ¿Sí? Y está padre, ¿no? Yo, Quedó yo mucho tengo mejor, una Diana. duda. Yo tengo una duda. En cuanto al número 4, ese es del número necesario a tratar. Por cada 4, o sea, ¿mejoran los 4 o cómo? A ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. Qué buena pregunta, Dianita. Mira este 25. ¿Qué significa este 25? ¿Cómo podrías parafrasear este 25%? Que reduce un 25% la infección. Sí, ok. ¿Y cómo podrías parafrasear el 25% para un niño de 10 años? ¿Qué significa un 25%? Es un cuarto, ¿no? Un cuartito. Si hicieras aquí un entero, hicieras aquí un entero, 25% es un cuartito, ¿sí o no? Sí, sí, Bueno, 50% sería un medio, ¿no? sí. Uno de cada dos, ¿sí? 50% sería uno de cada dos personas, ¿se entiende? Ok. Ujú. Y 25%, Uno de 4. bravo. Y vamos, 75%, 3 de 4. ¿sí? Ese 25% yo lo parafraseo. Llego, uno entre 0,25 es igual a 4. Uno de cada cuatro, uno de cada cuatro personas tienen mejoría con esto. ¿Se entiende? Sí, gracias. ¿Lo hacemos? ¿Hacemos otro ejercicio, Diana? Quiero estar perfectamente seguro, ¿no? Entonces Sí. la reducción es del 5%. En el tratamiento de aquí fueron, eh, fueron 30% de mejoría. Entonces, en lugar de que sea 5, ahora es de, ahora es del 5%. ¿Cómo lo dirías? Mismo escenario, con el mismo antibiótico.
Sería 1 entre 0.5 serían 2. 2 de... ¿Sí? ¿Estás segurísima? Mm, Te falta un cero, o sea, uno entre punto cero 1 cinco. entre cero Ah, punto cinco sería un 50%, ok, ¿cierto? sí. Y 0,5 sería, Entre 0.5 serían 2. no, 1 entre 0,05. 20. ¿Sí, sí, sí, Danita? ¿Sí No, queda? ya me confundí un poco. Ah, Pero ok. sería Vamos, 1 entre, entre 0.05, que sí, vendría siendo 20. sí, bravo. Ok, ¿Qué ya. significa ese 20? El 20%. No. ¿Qué significa ese 20? El 20%, aquí estamos interpretando este 5%. El 5%. Ajá, estamos Ah, interpretando el ok. 5. Ok, sí, sí. El 5%. Y digo, Sería el... No, ya me he perdido otro. ok, vamos otra vez, vamos a hacerlo otra vez con el 50%. Ok. ¿Qué significa que tenga una mejoría de un 50%? Otra Pues vez. si hay una mejoría del 50%, no hay un beneficio. O sea, Acá se mueren, acá se mueren el 100% de los sujetos. Y con el nuevo medicamento se muere un 50%. ¿Hay un beneficio o no hay un beneficio? pues es un volado. ¿Sí? En este grupo se muere 100%. Todos se mueren. Ok. Si yo le doy el antibiótico, se muere el 50%. ¿Es un volado? Ah, no. ¿O es un avance en la No. medicina total? Es un avance, sí. 50 sobreviven. 50 sobreviven. ¿Qué significa eso? Que la mitad del Que grupo redujo el sobrevivió, 50%. ¿cierto? Ajá. Sí, ¿Sí? ¿Sí me sigues? sí, Que del entero del total de la población, la mitad del 50% sobrevivió, sí. ¿sí? Yo lo podría plantear como uno de cada dos personas sobrevive con este medicamento. ¿Sí, Amanda? Ah, ok. Sí, ¿Sí? Ok, sí. vamos a hacer el número necesario a tratar de este. Si es del 50, ¿cómo harías la fórmula de número necesario a tratar? 1 entre 0.05. Uno entre 0,5 5 para que dé el 2, que y me da sería 1 de 2, 2. ajá, 2. ¿Qué significa? Que, Ve este circulito de acá. ajá, que el 50% tiene mejoría. No, ese sería la reducción absoluta de riesgo. 50% es la reducción absoluta de riesgo. Ah, ok, Y ahorita sí. estamos interpretando número necesario a tratar. Se le va a tratar. Sí es cierto, o sea, lo que dijiste es cierto, pero la interpretación sería uno de cada dos sujetos mejora. Mejora. ¿Sí? Sí, sí, ¿Sí, sí? sí, 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 ya. Ok. Regresemos. Ahora es del 5% Ujú, y el número necesario a tratar ahora es del 20. ¿Qué significa? ujú. Que 1 de cada 20 sujetos mejora. Bravo. Bien. Sí, Ujú. bravo. Sí, muchas gracias. ¿Sí te quedó? Sí, ¿Es lo mismo que decir 5%? Sí, es lo mismo, ¿no? Y entonces ahora sí, ya llegó el momento de decidir, ¿no? Ya llegó el momento de platicar. ¿Cuál es mejor? ¿Con cuál se sienten más a gusto? Ya los conocen todos. ¿Con cuál te quedas, Marco?
¿Por cuál votas? Absolutos. Este, este de aquí, el del 50%, o sea, ¿cuánto mejora el grupo? Y enséñame cuánto mejora. Ese a mí me gusta mucho. Sí, el absoluto. Marco vota por un absoluto. Bien. Un voto para aquí. Kevin, Pues a nivel de interpretación es más sencillo el absoluto o sea, o el NNT o el RRR. O sea, son los que más me permiten como traducir algo hablando de los relativos o de los absolutos. ¿con cuál te quedas? ¿Cuál te gusta? ¿Con cuál expondrías en un congreso? Con el RRR. Con el RR. Un voto para acá. ¿Con cuál hablarías con tu paciente? Igual. Ay, ¿con cuál te comunicarías con él? ¿Con cuál de los dos pondrías en el expediente? Cuando estás poniendo la nota de acuerdo al artículo fulano de tal, ¿qué tendrías que poner? Mm, Sofi, no. O sea, yo usaría el NNT y la reducción absoluta de riesgo para discutir un artículo en específico o ponerlo así en la nota, pero para hablar con el paciente usaría RR o RRR porque tiene, o sea, lo pone lo generaliza, ¿no? O sea, en su caso, si en su lo caso. Ajá. individualiza, en su caso, en este caso donde usted sabe que viene de 3 cirugías, el riesgo se ha hecho mucho más alto de infección. Tiene 3 cirugías, tiene diabetes, obesidad, hipertensión. Le voy a poner antibiótico, independientemente que el efecto sea chiquito, porque usted tiene un riesgo muy elevado. Entonces ahí utilizarías riesgo relativo. Bien, muy bien, Sofi. Riesgo relativo te permite individualizar los casos. Bravo, muy bien. Amanda, ¿cuál te gustó? ¿Cuál de todo el menú? Igual sería riesgo relativo. Igual sería el riesgo relativo, ¿no? Yo lo que les diría es que no lo sé. Yo creo que hay una cosa para cada, ¿no? Para cada momento y, y tendría que entender cómo sucede. Y lo peor del caso es que sale de la misma tablita de 2x2, ¿no? ¿Qué cosa? O sea, todo ese conocimiento que sale de la tablita de 2x2, del fundamento de Carl Pearson a la hora de hacer la chi cuadrada y poder cambiar la forma en cómo se vio la medicina. La medicina primitiva no utilizaba estadística. La medicina moderna empieza a utilizar la chi cuadrada y el padre de la medicina moderna es ni más ni menos que Carl Pearson, que nos regaló la tablita de estas tablas de 2x2. ¡Wow! ¡Wow! Estamos entendiéndolas, ¿no? Estamos volviéndonos locos entendiéndolas. Bien. Pero la siguiente clase, ahora vamos a estudiar, por favor, ¿no? Estudien cómo interpreto los intervalos de confianza del 95, la interpretación del intervalo de confianza del 95. Y eso lo vamos a interpretar utilizando les voy a el artículo de intervalo de confianza del 95 que tenemos nosotros y también el de grade. Entonces, yo quiero que sepamos para la próxima clase qué significa que toque la unidad, qué significa que esté eh, en algunos puntos que les llamamos threshold. ¿Alguien que me ayude a traducir? Threshold, Umbral. umbral, ¿era? Umbral. Gracias, perdón, estoy como Marta de baile. Me quejo de Marta de baile y se me va la palabra. ¡Ah! Eso es horrible. Siempre que te quejas de alguien, ¿no? Se te regresa así ¿no? El puñetazo a la cara, ¿no? El Te inglés quejas, es más dices, fácil de recordar por eso. sí. No, pero además de todo, los gringos los utilizan en todos los congresos. Entonces vas allá y regresas así con tu cerebro, ¿no? Regresas con el cerebro así prendido, ¿no? Para poder hacer todo eso. Entonces vamos a ver los umbrales de riesgo para la próxima clase, para poder hacer la interpretación
de cuándo es certero, ¿sí? Cuándo un intervalo de confianza es certero, cuándo un intervalo de confianza es con tendencia a la mejoría. Si incremento el tamaño de muestra, ya tendría mejoría. Y cuándo es incierto. No puedo saber, no puedo meter las manos por eso, quién sabe, ¿sí? Y eso lo vamos a ver con la interpretación de los intervalos de confianza. Para la siguiente clase vamos a necesitar que regresen en el mundo, que regresen en el tiempo y que se acuerden de esta fórmula del intervalo de confianza del 95, ¿sí? Que recuerden qué es esta fórmula de intervalo de confianza. Van a tener que entender dónde están los intervalos de confianza de la tablita de 2 por 2, que está en la tarea de Amanda, ¿no? En la tarea de Amanda tenemos esta tablita de 2 por 2, ¿sí, Sofi? ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es interpretar estos forest plots, ¿ok? Acabamos de escribir un artículo de forest plots, entonces se los voy a mandar porque está recién salidito y es mi artículo número 100, entonces estoy bien orgulloso, ¿no? Porque ya llegamos al artículo 100. Felicidades. Algún día tenemos que llegar. Diana, lo único malo es que cuando llega uno al artículo 100 ya llega uno cansado. Qué mala onda, ¿no? Ya llega uno viejo, cansado, ya lleno de canas, ya, ¿para qué lo quiero? Es más, ya hasta ya ni te dan emoción, ¿no? No, sí me dan emoción todavía. ¿Sí? ¿Sale? Entonces, ¿qué vamos a ver la próxima clase, querido Kevin? Intervalos de confianza al 95% y su interpretación. La interpretación de cuándo es certero, cuándo es tendencia y cuáles son estos puntos de quiebre, estos umbrales de riesgo para poderlo llamar si funciona o no funciona. ¿Ok? ¿Sí? Rodolfo, me queda una duda de atrás, nada más, ahorita que estoy viendo la pizarra. ¿Podrías usar reducción relativa de riesgo con odds ratio también? O sea, lo puedes usar con RR y con OR. Ok, Sí, 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 sí. Porque nada más le restas la unidad, ok, ok. ¿no? O sea, El no se punto es tiene que que, llamar RRR, puede ser no, ROR. sí, y puede ser Ok, hazard radio, porque es una ok, interpretación, ¿sí? sí, ¿Y qué crees? El único punto es que cuando ya es de 2 ya no lo puedes hacer ya no porque, sirve. Ujú. ¿no? Porque, uf, ¿sí? ¿Sí? ¿Buenazo? Gracias. Sí. Sí, sí. Vientos. Sí, ya quedó un poquito más claro, ya se consolidó un poquito esto de los riesgos. Está Sí, difícil, gracias. no está fácil, ¿no? Fácil no es, Y luego me pero imagino yo creo que deja mucho que, enseñanza, ¿no? ¿Sí? perdón, y ahí la interpretación luego va a ser cuando es alguna cuestión de incidencia o prevalencia, porque es lo que nos va a cambiar cuál usamos y por qué, ¿no? Claro, cuando es de prevalencias vas a decir son ORs. O Y ahí, Rs. ¿no? Pero además de todo, Marco, ahí te agarras a los animalitos del bosque, así cuando presentan así. Y en la corte salió un OR de tanto, y tú, ¿qué pasó, mano? ¿Qué me Ya quieres desde engañar? ¿No? ¿No? O sea, le quieres vender chiles verdes, no manches, quieres dormir al velador, ¿qué pasó, mano? ¿No? Y entonces a Amanda le dices, mira, mijo, primero apréndase a limpiar las narices y luego me viene a decir de riesgos, ¿no? ¿A poco no, Amanda? Porque son tres conocimientos chiquitititos. Son tres conocimientos así minúsculos. No. Si es un estudio longitudinal, riesgo relativo. Mira, cámbiale, vas a ver cómo va a cambiarla. Oye, Y hasta pareces inteligente, pero Rodolfo, una pregunta más, perdón, ya se va a acabar el tiempo. Entiendo que el RR, entiendo perfecto dónde sale porque es las incidencias divididas, ¿no? Pero los productos cruzados del OR, o sea, me sé la fórmula, pero no entiendo muy bien por qué hacemos ese cruce. O sea, ¿qué es lo que, o sea, qué es lo que estamos dividiendo? ¿qué crees que es lo mismo que riesgo relativo? O sea, es lo mismo, solo que se hace un ajuste. O sea, Mm, es lo mismo, solo que En un estás tiempo. ajustando por los valores extremos. ok. Es interesante porque esa fórmula es como si fuera la recíproca del riesgo relativo. Sí te acuerdas de las recíprocas, ¿no? Entonces, esa Ujú, fórmula del OR es una fórmula similar, un poquito más avanzada que la del riesgo relativo, pero es exactamente lo mismo. Sí, sí, ok. Marco. Yo la entiendo como en el espacio-tiempo.
O sea, al momento que necesitas la prevalencia, que es el OR, que necesitas para la... déjame mi anotación para ver cómo te lo pongo. Sí, el momento en que necesitas un número determinado de pacientes, o sea, que te cambia que es una prevalencia, en ese momento haces el OR, por eso tienes que ocupar un cruzado porque es una prevalencia, estás haciendo una foto en ese momento nada más. Y la incidencia no importa, o sea, el riesgo relativo no importa porque es una incidencia de algo longitudinal en el tiempo que no necesita saber un número determinado, no es una foto, es algo dinámico. En cambio, en el OR lo acotas a tu número y por eso es cruzado. ¿Qué tal, Va. Dianita? Está padrísimo, ¿no? Está padrísimo. Es como ir entrando a otra dimensión de la medicina, de lo longitudinal, transversal, y cómo va sucediendo todo esto, ¿no? Entonces, la verdad es fabuloso. Se le da este aspecto de la medicina increíble. Y cuando vean los intervalos de confianza del 95, o sea, su mente, se los juro que su mente va a explotar. Ya dije, su mente, ay, no se le truco. Su mente va a explotar, va a brillar. Y eso es fabuloso. Eso a mí me encanta, ¿no? Y entonces, bueno, pues ni modo, mano, pues hay que comer, amigos. Si es que pues vamos a darle la consulta, Marquito, ni modo. Está muy padre esto de la ciencia, Sí, tengo que ir a ver pero, pacientes. pero vámonos a chambear, ni modo. Gracias. Gracias a todos, buen fin de semana, un abrazo. Perdón, Gracias. Igualmente. Gracias, una, igualmente. una duda Gracias. más, Rodolfo. La tarea, yo no entendí que la tarea de la semana pasada había que mandártela, solo hice el ejercicio. ¿Necesitas que te la mandemos? O sea, Sí, como, sí, sí, pero por ok, favor, qué bueno que lo dices, Sofi. Entonces, a mí lo que me gustaría es que estemos trabajando el entregable final. ok, Entonces, el entregable final son las series de tareas juntas que van a tener un sentido, ¿sí? Y entonces, el trabajo final va a ser leer un artículo, que puede ser el artículo que ustedes quieran, y hacer todas las interpretaciones que estamos haciendo ahorita. ¿No? Entonces, ya habíamos hecho el diseño arquitectónico, la pregunta pico, cómo lo habíamos hecho con IA, la búsqueda, con no sé qué, y ahorita la interpretación, ¿sí? Entonces, como es un continuo, eso me permite ver cómo van avanzando. Y lo que dijimos es que, si no lo entendía al principio y ahorita lo entiendo más, puedo moverlo, puedo mejorar mi tarea, puedo hacer que se vea más bonita, puedo hacer que quede más clara, ¿no? Porque de repente igual y la mandé al cuarto para el ratito, no voy a decir nombres para no quemar a nadie, pero luego la mandan al cuarto para el ratito. Y entonces, en ese sentido, a veces queda medio fea, medio chueca, medio, ¿no? Entonces aquí podemos hacerla más mona. ¿Ok? Y ya se acerca el final. ¿No? gracias, sí. Ya mero, ¿no? ¿Cuántas clases faltan, Kevin? ¿Me puedes averiguar? Creo que dos. O Quedan sea, dos dos clases. semanas, la del 14 y 21. Y Amanda, Ok. tú habías comentado que creo que del 23 al 24 son las calificaciones, ¿no? O alguien había comentado eso, no sé. Entonces nos quedan dos clases. Vamos a ver la clase que entra de los intervalos, de cómo leo los intervalos, y hasta ahí nos quedamos. Y la última clase es para revisar las tareas, ¿no? Va. ¿Sí? Va, Bien, entonces. Ay, gracias. penúltima clase. Ay. Gracias. Muchas gracias, besitos, bye.